reemplazo de integrados, en fuentes de LCD y plasma, segunda parte. La idea principal es poner a trabajar el Viper 22A en lugar de cualquiera de los candidatos que tenemos, sea cual sea el circuito real donde se encuentren. Esto es posible porque entendemos los requerimientos del Viper 22A, que son realmente simples. Y para hacer fáciles las operaciones, usaremos una base de 8 terminales, en la que haremos las soldaduras. Luego le introducimos el integrado, y esto facilitará cualquier reemplazo posterior. Podemos hacer las conexiones con líneas de cable ribbon o cable de cinta, y cuidaremos que queden cortas, preferiblemente menores de 15 centímetros, de modo que podamos manipular el ensamble final y fijarlo en un lugar seguro del circuito. Podría ser adherida la espalda del integrado al chasis, con un poco de cianocrilato, más conocido como Crazy Glue, Super Glue, o Pega Loca. Aquí tenemos sus conexiones y las vamos a detallar un poquito. Comencemos por el conjunto de 4 terminales desde pin 5 a 8 que se llama DREN. Diremos que todos 4 deben ser conectados, aunque sean lo mismo, para hacer eficiente la disipación de calor. El terminal DREN tiene dos funciones: el arranque o startup y la unión del MOSFET interno al primario del transformador o chopper. Los dos terminales source deben ser puestos directamente a tierra, ya que el censo de corriente lo hace internamente. El VDD sabemos que equivale al VCC o voltaje de mantenimiento. No tiene complicaciones. Con el que no podemos hacer una conexión directa, es con el pin FV. Sabemos que es para recibir desde fuera el informe del estado de la fuente, pero en el Viper 22, este informe es válido cuando el voltaje en este terminal sube. Lo contrario de la mayoría de los demás integrados, que se valida cuando el voltaje baja, en el pin FV. Sin embargo, esto no es problema, porque haremos un sencillo cambio en el circuito y todo quedará muy bien. ¿Y cuál es ese cambio? Veamos aquí mismo. Primero que todo, es preciso entender que el circuito de este ejemplo es, en esencia, la forma como están conectados todos los integrados que llevan el terminal FB a tierra para hacer la función de control. Entonces, para hacer que el Viper 22 funcione, haremos lo siguiente. Primero, buscamos un par de resistencias de tamaño pequeño, o sea un cuarto, o medio vatio. Una de 100 ohmios, y otra de 1 kilo ohmio. Y las unimos en serie. Enseguida, desconectamos los terminales 3 y 4 del optoacople. Puede ser cortando las pistas. Ahora, el pin 4, o sea el colector, lo llevamos al VCC. Luego, en el terminal 3, es decir, el emisor del opto, vamos a poner el extremo libre de la resistencia de 100 ohmios. El otro extremo de la serie, es decir la resistencia de 1K, la conectamos a tierra. Y, finalmente, el centro lo llevamos al terminal FB del Viper 22A. A fin de la historia. Ahora sí, vamos a reemplazar el STRA 6051. Y primero que todo, unimos los terminales que se corresponden. Como dijimos al comienzo, cualquier terminal con un nombre extraño a los que hemos estudiado hasta aquí, lo vamos a ignorar. Y la razón es muy sencilla. El Viper 22 no necesita de tal circuito para funcionar. Y al decir ignorar, nos referimos a que la pista en el circuito quedará tal como esté luego de retirar el integrado original, sin ninguna otra adición.
Lo que acabamos de decir se aplica en este caso al terminal BR. Recuerde que no se unen directamente los terminales FB porque al Viper 22 hay que agregarle las resistencias y modificar las conexiones del optoacople. Ahora veamos cómo nos va reemplazando el STRA 6151. Unamos los pines semejantes, excepto FB. Hacemos la respectiva adaptación con el circuito de resistencias al terminal de control. Lo demás se queda sin tocar, y listo. Seguimos con el ICE3B0565 y el proceso se mantiene. Recuerde que el terminal FB tiene su propio circuito de resistencias que ya hemos visto. Ahora pasemos a conectar el FSDH321. Se repite el proceso, y esto es importante, porque indica que podemos mecanizarlo, y el resultado será confiable. Recuerde que las pistas no marcadas se quedan como están, sin problema. Además, que el terminal de control tiene su circuito particular, con las resistencias. Nuestro penúltimo proceso de reemplazo es con el UPS 602. Mire cómo se repite todo para confirmar la simpleza. Y llegamos a la meta. El UPS 601 es casi idéntico al anterior. De modo que todo se vuelve a repetir. Ajustes finales. Podemos resumir el proceso de adaptación de un Viper 22 en cualquier fuente que tenga un integrado con el MOSFET incluido, como la conexión de los 4 pines de drenador, los 2 de surtidor y el VCC. Esto se hace de manera directa a las pistas del integrado ausente sin problema alguno. Luego se hace la conexión del terminal de control, aplicando el proceso de añadir 2 resistencias e invertir las conexiones de los terminales 3 y 4 del optoacople, lo que usted puede volver a mirar en el minuto 2,54 de este video. Las conexiones con cable Ribbon deben quedar cortas, limpias y seguras para que el proceso sea efectivo. Si luego de terminar sus conexiones la fuente no arranca, siga estas instrucciones. Estar seguro que no haya corto en cualquiera de las salidas de voltaje de la fuente que está reparando o en los diodos rectificadores de la misma. Mida el terminal 4 del Viper 22 para saber qué voltaje le está llegando. Debe tener como mínimo 13 voltios para poder arrancar. Le deseo mucho sentido común y gran cuidado para que todo salga bien. Y claro, que la suerte no está por demás.